Hola mis amigos y hermanos de YouTube. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un estudio acerca del Apocalipsis y voy a empezar por la segunda unidad. Vamos a checar acerca de las 4 iglesias que vemos en Apocalipsis y vamos a comenzar con este estudio. Espero que les sea de bendición. Vamos a dar comienzo. Visiones del conflicto y triunfo de la iglesia. 4 cartas a 4 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. En las cartas a las 4 iglesias, el Señor Jesucristo reconoce las obras, cuidados necesarios, fe y paciencia que tiene la iglesia, así como la indebida tolerancia, mostrando que Él está atento al testimonio de las mismas. La carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vemos por aquí la ubicación geográfica de las 4 iglesias. Estas cartas son breves, muy concentradas en su contenido. Las cartas a las iglesias tienen una estructura casi idéntica. Comienzan con una descripción de Cristo tomada de la visión inicial, citando elementos que tienen especial relevancia para la ubicación de la iglesia, alabanza por los aspectos recomendables de la misma y luego una crítica de sus faltas. Concluyen con una promesa de recompensas en la venida de Cristo, generalmente relacionadas con los aspectos de la visión de la ciudad de Dios al fin del libro. Cuando se analiza el contenido de las cartas, se pone de manifiesto que, en primer lugar, son mensajes enviados a iglesias locales que históricamente surgieron en el primer siglo. En segundo, también constituyen un mensaje a las parecidas iglesias de la actualidad. En tercer lugar, las exhortaciones individuales dirigidas a personas o grupos de las iglesias ponen en claro que los mensajes también se dirigen a los individuos de hoy. En cuarto lugar, es evidente que el orden que tienen las 7 iglesias sigue el orden general de las distintas épocas de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Carta a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 1 al 7. Éfeso era la capital de la provincia de Metrópolis en Asia. Su templo a Diana o Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo fundó la iglesia en su tercer viaje misionero durante los 2 años y medio que enseñó en Éfeso. Los nuevos cristianos llevaron el evangelio a toda la provincia. Hechos 19 relata su ministerio y la oposición por parte de los idólatras. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo les escribió la hermosa carta a los Efesios y también más tarde envió 2 cartas a Timoteo, a quien Pablo había dejado para ministrar en Éfeso. Después es probable que Juan asumiera el liderazgo de esa iglesia. Jesús recuerda a los creyentes que los conoce bien porque tiene al representante de la iglesia en su mano y él anda en medio de las iglesias. Él moraba en ellas y las conocía y las amaba. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso, el periodo apostólico y postapostólico. Éfeso quiere decir deseada. La iglesia es el objeto del amor de Cristo, y tal como se expresa en la epístola a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Fue a los efesios a quienes se les reveló la verdad respecto a la iglesia como el cuerpo y gloria de Cristo. Por eso, Éfeso tiene que ser el primer periodo de la iglesia en la tierra. El Señor atestigua su fidelidad. Había trabajado por su nombre y no habían desmayado. La marca especial en el periodo apostólico y postapostólico es la aseveración: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 13. Muchos pretendieron ser apóstoles aun cuando los apóstoles vivían, y mucho más lo hicieron después de la muerte de los verdaderos. Pero esta iglesia no toleró a los falsos apóstoles, que aparecían por montones durante la segunda mitad en el primer siglo. También odiaban las obras de los Nicolaitas. Nicolaiton, Nicao, dominar, Laiton, gente. Se refiere ciertamente a aquellos que pretendían dominar a la gente con falsa doctrina. Veremos más sobre ellos en la carta a Pérgamo. Pero el Señor toca ahora el punto neurálgico. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versos 8 y 9. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Su amor por Cristo, su Señor les amaba, se desvanecía. Se veía bien, pero el Señor conoce el amor genuino. Este es el punto de partida de todo fracaso congregacional e individual. El principio de la maldad es cuando nos desviamos de Cristo y no le damos la preeminencia. Veamos la profecía de Pablo acerca de Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30 los versículos. Carta a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, 8 al 11. El segundo mensaje está dirigido a Esmirna, otra ciudad grande, tal vez más hermosa de las 7, era próspera y fiel a Roma, también era conocida con sus avances en ciencia y medicina, se consideraba el orgullo de Asia. Cerca del año 25 después de Cristo, ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio. La primera ciudad con este nombre fue destruida en el año 600 a.C. y fue reconstruida por el sucesor de Alejandro Magno. La imagen del fénix, el ave legendaria que se levanta de las cenizas de la destrucción, se aplicaba a Esmirna. En ella destacó el culto al emperador y cada año los habitantes tenían que quemar incienso ante el busto del emperador y declarar: «César es el Señor». Posiblemente este acto tenía más significado político que religioso, pero la mayoría de los cristianos se negaban a cumplirlo y fueron perseguidos. En Esmirna, 60 años más tarde, Policarpo, a la edad de 86 años, rehusó hacerlo.
dio un testimonio firme y murió quemado por su fe. Él fue llamado el 12º mártir de Esmirna. Al morir exclamó: ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esmirna, el periodo de la persecución. Esmirna representaría el próximo periodo como hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino emitió el edicto de Milán, garantizando completa tolerancia hacia el cristianismo y otras religiones. Esmirna quiere decir mirra, la cual era uno de los ingredientes del perfume usado para embalsamar a los muertos. El Señor Jesucristo se dirige a esta iglesia como el que estuvo muerto y vivió. Esto es claro en el mensaje. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La historia de la iglesia registra este periodo de mártires. En Esmirna, en el año 155 después de Cristo, Policarpo, a la edad de 86 años, rehusó hacerlo, dio testimonio firme y murió quemado por su fe. Fue llamado el 12º mártir de Esmirna. Al morir exclamó: ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? El número 10 es de especial interés, ya que la historia nos informa de 10 persecuciones de los cristianos a manos de los emperadores romanos. Nerón, año 54 después de Cristo. Domiciano, año 81 después de Cristo. Trajano, año 98 después de Cristo. Adrián, año 117 después de Cristo. Séptimo Severo, año 193 después de Cristo. Maximino, año 235 después de Cristo. Decio, año 249 después de Cristo. Valerio, año 254 después de Cristo. Aureliano, año 270 después de Cristo. Diocleciano, año 284 después de Cristo. Todo esto fue y será en las persecuciones futuras obra de Satanás. Pero ¿quiénes son los que se mencionan aquí y en la carta a Filadelfia? ¿Qué? Que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Era el cristianismo judaizado, acompañado por un evangelio pervertido. Ya esto estaba presente en la era apostólica y esto manifiesta por completo en nuestros días. Niegan el evangelio de la gracia y lo sustituyen por un evangelio de obras y salvación mediante el carácter en guardar la ley de Moisés. Se basan en guardar el sábado, ordenanzas y ritos religiosos. Con ello oscurecen la cruz de Cristo y niegan la sangre bendita. Estos son sinagoga de Satanás reunidos por él como un cuerpo religioso. Es la falsa iglesia que vemos casi universalmente alrededor nuestro. Carta a la iglesia a Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Durante muchos años hubo rivalidad entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo sobre cuál era la principal ciudad de Asia. No había duda en cuanto a que Pérgamo era el centro de la vida religiosa en la provincia. La ciudad estaba dominada por una gran colina de unos 300 metros sobre el nivel del mar y tenía muchos templos. El más famoso era el de Esculapio, el dios de la sanidad, estrechamente asociado con la serpiente que dio a Pérgamo una reputación similar a la de Lourdes hoy. Había un gran altar a Zeus construido para conmemorar una notable victoria. Lo más importante de todo era que Pérgamo tenía el primer templo de la zona dedicado a Augusto, a Roma, por lo cual se transformó en el centro del culto al emperador en la provincia.
Como se trataba de una afiliación tanto política como religiosa, creaba problemas especiales para los cristianos. Los títulos de Señor, Salvador y Dios eran aplicados continuamente al emperador, algo que los cristianos no podían menos que resistir a la luz de su exclusiva adhesión correcta a Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo, el periodo de la corrupción mundana. Pérgamo quiere decir un matrimonio consumado. Se le describe como donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás no está en el infierno, sino en el mundo, en la malévola era presente de la cual él es su Dios, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios 4:4. Esto muestra el periodo cuando la iglesia abandonó su carácter de peregrinos y se casó firmemente con el mundo. Un gran cambio ocurrió cuando el diablo se percató que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cambió su táctica a la de un ángel de luz. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda a los Corintios capítulo 11 verso 14. La alianza que llevó a Israel a su ruina llevó a la iglesia profesante a la suya. La sucia amistad con el mundo, el instrumento usado para esto fue el emperador Constantino. La iglesia perseguida se unió al estado pagano, hecha por Constantino, una institución mundial. Este tercer periodo de la iglesia corresponde a la tercera parábola en Mateo capítulo 13. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13 versos 31 y 32. Las aves aquí representan los inconversos. Los historiadores como Eusebio, por ejemplo, han hablado de Constantino como una bendición, una victoria para el cristianismo. Más bien fue lo opuesto. Esto es evidente en la transformación de la iglesia en una institución corrupta y mercader de obras y ataduras. El nombre de Balaam aparece también cuando Balaam no pudo maldecir a Israel, introdujo a midiatinas y a moabitas, pueblos paganos, entre el pueblo de Dios, y así pudo herir a Israel mediante la nefasta mezcla que surgió. Vea Números capítulo 31, verso 16, Números 25, versículos 1 y 2 y Judas 2. También aparecen los Nicolaitas. Vea la carta en Efeso. Solo que ahora la iglesia lo tolera, acepta, confundiéndose eventualmente con su pecado. La presunción del sistema sacerdotal se convirtió entonces, y aún es, la corrupción del cristianismo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. La carta a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 18 al 29. Tiatira era una ciudad de artesanos y mercaderes. Recordemos que la primera persona convertida en Macedonia fue Lidia, de Tiatira, una vendedora de púrpura, según Hechos 16:14. El mayor problema para la iglesia fue planteado por muchos gremios comerciales de la ciudad. Esto no era común, ya que la administración romana lo desalentaba, pero se cree que Tiatira era útil a los romanos como fuente de aprovisionamiento para su guarnición en la cercana Pérgamo, de modo que toleraban la existencia de esos gremios. Sin embargo, los cristianos no podían hacer lo mismo. Los gremios tenían un dios patrono y posiblemente una representación de Apolo ocupaba ese lugar en Tiatira. Las fiestas de los gremios eran celebradas en un templo y eran consideradas como momentos religiosos. La carne se ofrecía al dios y los participantes la compartían. Por lo general se terminaba en una orgía. Como podían participar los cristianos de tales reuniones, la mujer Jezabel tenía la respuesta. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio, y tu paciencia. Al que tiene tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, el periodo de la corrupción romana. La corrupción que se difundió como una inundación en el siglo IV aumentó hasta que alcanzó las profundidades de Satanás. Tiatira nos trae en el periodo del papado y su maldad. Aquí el Señor Jesucristo se revela como el Hijo de Dios, mientras que Roma habla más de él como el Hijo de la Virgen, el Hijo de María como el Hijo de Dios. Su corrupción es completamente revelada en el verso 20. Jezabel, quien autonombra una profetisa, se le permitía enseñar y seducir a los siervos de Dios y a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a ídolos. Jezabel, la malvada, representa una iglesia corrupta que se levantó y maduró después que se unió en el mundo. En su relación histórica, no solo representa la corrupta doctrinal y moralmente, Iglesia Católica Romana, sino la corrupción de las iglesias a lo largo de la historia. Jezabel era una mujer pagana casada con un rey israelita, Acab. Era una idólatra que persiguió a los verdaderos profetas de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18 al 21. De la misma forma, el papado asume el rol de maestro y dictador, y Cristo es rechazado. Jezabel tiene un doble significado, quiere decir la casta y también colina de excremento. La iglesia romana reclama ser la novia de Cristo, pero en realidad es una colina de excremento, de vileza y corrupción. El verso 21 vemos que dice, no quiere arrepentirse.
Roma no cambia, es la misma desde hace 1500 años y así continuará hasta su final predicho. En la cuarta parábola del reino, Mateo 13, nuestro Señor Jesucristo habla de una mujer que tomó levadura y la puso en 3 medidas de harina. Esa mujer es Roma, la Jezabel de la carta a Tiatira. Bueno, mis amigos y hermanos de YouTube, esto sería todo en esta ocasión. Y recuerden, si les gustó el video, denle manita arriba. También recuerden suscribirse a mi canal. Y así me estarán ayudando a que yo pueda continuar subiendo más videos para ser de bendición a los demás. Bueno, mis amigos y hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima vez que continuemos con otro estudio del Apocalipsis.